después de muchos años sin hacer cine, sin escribir cine, eh, estaba trabajando en una telenovela y un día tenía que escribir una escena en que uno de nuestros personajes, el protagonista, conocía el mar. Muchos de los colombianos en este país que vivimos nosotros tan separados, tan distantes, las montañas del mar, es un ritual, es un paso, es casi un bautismo para muchos conocer el mar, y todo el mundo tiene anécdotas sobre cómo conoció el mar. Cuando en la telenovela que yo estaba escribiendo, que el protagonista conocía el mar, salió al aire ese capítulo, me llamó la abuela de mi esposa a contarme una historia que ella había conocido el mar ya cuando era mayor y que se le había escapado al marido para poderlo conocer. Esta historia no tenía nada que ver con la historia que narra Sofía y el Terco, pero fue para mí como un clic que me dijo, hombre, ¿y por qué no contar una historia simple, sencilla, de alguien que después de muchos años quiere conocer el mar? Y ahí partió la idea de Sofía y el Terco. Con el tiempo fue evolucionando y se volvió más que una historia de un viaje al mar, la historia de la relación entre un par de personas que han pasado la vida juntos y cómo se soportan y cómo la ida al mar se vuelve simplemente un pretexto para introducir un pequeño cambio en una rutina que para ellos es feliz, pero que le hace falta ese ingrediente. Sofía surge como un personaje que inicialmente se aparece como un personaje en una cotidianidad cómoda, en una rutina incluso, pero que tiene una inquietud, tal vez, y tiene más de una inquietud sobre ciertos colores en su vida que no le da esa convivencia con su marido. Y ella la vemos a lo largo de la historia cómo las va compensando con pequeños detalles y con sus cruces con personajes diferentes. La aparición de Carmen Maura en esta película es fruto de la gestión de las productoras. Ellas fueron las que, viendo el personaje en el papel, se les ocurrió que eso podría estar en manos de una actriz de renombre, de una actriz con recorrido, de una actriz con bagaje internacional. Yo estaba un día muy tranquilo en mi casa, sin pensar en nada más, y me llamó una de las productoras al borde del infarto gritando, diciendo que Carmen Maura estaba interesada en el papel. Eh, pues yo más o menos me alegré, pero también pensé un poco como que no creía muy bien la cosa y como que pensaba que podía ser un ataque de entusiasmo sin mucho fondo, hasta que llegaron los hechos y me contradijeron porque me entró una llamada desde España y una voz femenina al otro lado me decía, hola Andrés, hablas con Carmen García Maura, he leído tu guión y pues quiero hacer parte de tu película. Y de ahí en adelante la cosa se dio pues como con bastante naturalidad, una vez superado pues como el impacto inicial de los nombres o de las dimensiones que podía cobrar una peliculita muy pequeña. Lo que vino en adelante fue pues simplemente trabajo normal, con los roles que se representan en una película, en un equipo de rodaje, y Sofía y el Terco siguió siendo una película pequeña con un nombre grande en la actuación, con otros nombres grandes también a nivel nacional que se incluyeron, pero la filosofía de la película siguió siendo la misma.
encontrarme con una persona tan intuitiva me animó a mí también un poco a soltarme y a correr riesgos y a jugármela a veces a los pálpitos y a confiarme en lo que ella pudiera dar como actriz, y los resultados de eso pues estarán en la pantalla para que el público los juzgue, pero a mí personalmente lo que eso significó más que cualquier otra cosa fue divertirme haciendo lo que estaba haciendo. Carmen Maura es una mezcla extraña e incluso paradójica, diría yo, de trabajo, porque es una mujer que maneja un rigor muy extremo, a veces un poco alemán incluso. Ella se estudia el guión, tiene muy conocido su personaje, sabe exactamente dónde está ubicada una escena, ella nunca hay que recordarle en qué momento estamos en el guión, lo tiene clarísimo, sabe, o sea, tiene muy estudiado cuál es su momento en la película, pero a la vez, y aquí es donde entra lo paradójico, es una actriz absolutamente intuitiva, que no tiene que teorizar mucho para entrar en el personaje y que se va acercando a punta de tanteamientos. Como ella misma dice, es un poco como acercarse a un juego. Pero en el momento en que nosotros hablamos con Gustavo Angarita y le dimos su figura, su cara, no nos cupo duda de que iba a ser él. Yo me la habría jugado con Gustavo aún si no nos hubiera dado lo que nos dio actuando, que a mí me satisfizo completamente, y yo podría haber tenido a Gustavo Angarita simplemente como un fetiche, como un mueble que estuviera ahí en cuadro, respirando y mirando al vacío. Y con eso me habría conformado, porque cada vez que veo su figura, veo lo que tenía en la cabeza y creo que con solo estar ahí le da un tono a la película que no era fácil de conseguir y que fue la gran palanca que me ayudó a darle el tempo a muchas cosas. Sofía apunta a una fotografía simple, naturalista, que marca los cambios de escenario de una manera muy sutil, porque nada en la película son quiebres violentos, todo se insinúa a partir de detalles, y asimismo sucede con la luz. Cómo va variando esa luz, que a veces se hace de forma muy natural y cualquiera que haya recorrido el paisaje colombiano se da cuenta, cómo irnos desde ese frío de la montaña al exceso de colores un poco abigarrado del mar, de la costa caribe. Y la fotografía debía reflejar eso. Sofía del Terco es una película que tiene un reto particular en sonido, porque hay una apuesta a que los silencios y los ambientes narren, que sean parte de la historia y que tengan una importancia similar y a veces incluso mayor a los detalles visuales. El trabajo del Departamento de Arte, cuya directora es Ángela Bravo, se puede evidenciar en dos líneas básicas de la película que son perfectamente distinguibles. Los sueños, que es la más obvia, y una segunda, que tal vez es más diciente, y son los interiores de las casas en la tierra fría, en la montaña donde vive Sofía y viven sus conocidos. Con la dirección de arte nos habíamos trazado un reto, y era hacer los ambientes de la tierra fría,
del lugar donde vive Sofía, hacerlos acogedores en sus interiores para que contrastaran con lo duro del exterior. Y en esa medida y en esa búsqueda quisimos que los ambientes no fueran necesariamente realistas en cuanto retrataran cómo son las casas campesinas colombianas de tierra fría, especialmente las del altiplano cundiboyacense. Y nos la jugamos a algo más universal, sin que fuera exagerado, sin que se nos saliera completamente del universo, pero apostamos a hacer nuestra propia interpretación de los interiores de esas casas. Era un riesgo que corrimos y ahí está. Para que lo miren, lo juzguen y yo creo que lo disfruten. La idea con el vestuario era que los personajes tuvieran paletas de color muy claras, muy determinadas, muy identificables y que sus variaciones estuvieran dadas de acuerdo con sus estados de ánimo, pero que además de los cambios radicales se fueran dando sutilmente también en unas evoluciones que tal vez no se notan a primera vista, pero que están ahí y van acorde con la historia. La producción tuvo dos retos principales y yo creo que a la vez esos dos retos fueron dos aciertos. Uno, mantener la película en sus dimensiones iniciales, en que siguiera siendo siempre una película de amigos, una película de grupo pequeño y una película que se iba a narrar en susurros, aunque se pudiera narrar en gritos y con aparatajes. La producción también estuvo marcada porque nosotros, todo el equipo, hicimos el viaje con Sofía. Y aunque inicialmente solo nos lo habíamos planteado como las etapas necesarias para poder rodar lo que necesitábamos rodar, poco a poco nos fuimos dando cuenta de que nosotros también íbamos viviendo todas las sensaciones de Sofía a medida que nos descolgábamos de la cordillera y nos acercábamos al mar. Y en esa medida esas tres etapas se hicieron cronológicas y nosotros tuvimos el mismo frío, la misma sensación de encierro de Sofía y fuimos sintiendo el mismo tipo de alivio cuando nos bajamos de la montaña rodeada de neblina y nos enfrentamos por primera vez al sol. Y eso se notó en el estado de ánimo del equipo, en las caras y en la forma de asumir también el trabajo del día a día, y espero que esto se note en el reflejo en la pantalla. Básicamente, esta película la asumí desde mi posición como que me la iba a gozar, que era una fiesta pequeña, íntima, de invitados exclusivos, donde nos íbamos a divertir y que si nosotros nos divertíamos, eso se iba a ver reflejado en la pantalla. Y esa sigue siendo mi posición y espero que eso se refleje cuando el público lo vea. Sofía y el Terco es una historia sencilla, una historia divertida, una historia conmovedora y es una historia que corre riesgos porque está consciente de sus propias dimensiones y está consciente de lo que tiene para entregarle a un público.